toda esa campaña por la reacción, por el imperialismo, que pretenden que en Corea todo es feo, está hecho de tal manera que se vive casi en las penumbras. Es la verdad, camarada, de que todos los edificios majestuosos que ustedes veían son de uso público, son de uso popular, son los jardines infantiles, son desde el circo, los lugares de recreación, los institutos de salud, los lugares de trabajo, etc. Es la vida social y colectiva del pueblo coreano. Es decir, toda esa majestuosidad, y de ahí el cúmulo de fotografía que prácticamente muestra lo que es Pyongyang, una ciudad de 2 millones de habitantes. ¿Ya? Nos queda claro, compañeros, de que es imposible vivir en la oscuridad de esa manera. El objetivo de la gran cantidad de fotos, y además es demostrar otra mentira gigante. Se dice que en Corea no se podían sacar más que unas 10 fotos, 15 fotos y con el guardia al lado. La verdad, compañeros, que nosotros sacamos 1200 fotos como se llama de Corea. Y ahí hay algunas, ni siquiera están todas. Nuestra percepción es haber reafirmado lo que ya veníamos sosteniendo de la importancia histórica que tiene y la importancia actual para el movimiento antiimperialista, para la lucha por el socialismo, la existencia de la República Popular Democrática de Corea. Porque demuestra en los hechos, no solamente, digamos, en asuntos de las frases, sino que en los hechos concretos, de que es posible, compañeros, resistir y derrotar a la imperialistencia. Se debe, entre otros motivos, a la unidad que había entre el partido, la dirección y el pueblo. El pueblo en ese periodo, que además coincidió con un periodo, compañero, de grandes problemas climáticos, ¿ya? El pueblo no solamente acompañó a la dirección, sino que hizo los sacrificios más enormes para sostener el socialismo. A la República Popular Democrática de Corea en ese instante se terminó, digamos, las posibilidades de comercio con otros países, todo era con el este europeo. En China habían cambios también, ¿ya?, que les complicaba también las relaciones, y problemas climáticos, hubieron dificultades de electricidad, de agua, de todo. Y sin embargo la dirección del partido dijo: aquí se pone el centro en lo militar, los trabajadores y el pueblo se movilizó, ¿ya?, llegando muchos trabajadores, incluso, compañeros, a no querer comer, para que la comida fuera para los otros, a los niños, para el pueblo y para los soldados. Así ellos defendieron el socialismo y defendieron su independencia y su soberanía con un grado de conciencia impresionante. Y hoy día la existencia se debe a este hecho, a esa fortaleza ideológica y política. No es un elemento casual. Hay que entender de que Corea está prácticamente cercada y tiene un boicot sobre las exportaciones e importaciones de parte del imperialismo norteamericano, de los países europeos occidentales, gigantesco, tan gigantesco o superior al que tiene Cuba. Y sin embargo, no solamente resiste, sino que vence. Ya hay entusiasmo obrero, popular, con la gestión, con su país. ¿Ya? Cuestión que después de 60 años a veces podría ser difícil imaginarse que las nuevas generaciones se sientan identificados con el proceso, no obstante todo el ser. O sea, eso es una gran cosa que nosotros nos dice, ¿no es cierto?, que es pertinente y ha sido justo todo el trabajo que hemos hecho como partido comunista Acción Proletaria, en términos a difundir, a apoyar y a estar con los compañeros de la República Popular Democrática de Corea. Los infundios, las mentiras, compañeros, del imperialismo son de todo nivel. De todo nivel. Sin embargo,
lo que uno vio a ojos vistos es que no hay miseria en Corea. No hay miseria. No hay poblaciones miserables donde se confunda desde la mugre con los gatos muertos, desde la falta, la delincuencia, etcétera, etcétera. Eso lícitamente allí no existe. La gente se identifica con la sociedad. Eso es lo que permite el grado de vida civilizada que hay allí. Porque si tenemos de repente un estadio de fútbol para 150.000 personas que no tiene barreras, compañeros, y la gente no es que no participe, se emociona con el fútbol, grita, salta, etc., pero nadie se refiere a la cancha, y no porque existan guardias armados que están cuidando para que esto no suceda. Hay una identidad con la propiedad y entonces hay una identidad con el bien común. Por cierto, que acá no existe. Acá cada uno trata de ver el tema su metro cuadrado y a partir de lo demás da lo mismo, porque todo es privado y todo es negado, ¿no es cierto?, a las mayorías populares. Y es normal que exista entonces esa forma de relacionarse y de enfrentarse. Corea es un Estado soberano de carácter socialista, en el que va planteando claramente las reivindicaciones sociales con un fuerte contenido patriótico, nacional, que es una contradicción, compañeros, que forma parte de la lucha general contra el imperialismo. Y es muy importante, ellos han trabajado aquello de tal manera que el socialismo en Corea tiene el sello de Corea. Podrá parecer, compañeros, si eso es tan normal, tan simple, es que no ha sido tan normal y tan simple muchas veces. Muchos compañeros se han dedicado, en vez de tomar la esencia del pensamiento socialista y comunista, los principios generales, y aplicarlos a las realidades concretas, e enriquecerlos con las realidades concretas. Había mucho de copiar y pegar, con lo cual se producía una ausencia de identidad y de relación y de pertenencia de los propios pueblos, de los trabajadores de los respectivos países con su proceso. En Corea, por cierto, están los principios generales de la soberanía, de la independencia, del antiimperialismo, la justicia social, la gratuidad en la enseñanza, en la salud, la vivienda, el trabajo como un derecho para toda la sociedad, etc. Todos los principios generales, compañeros, que tienden a colocar a los trabajadores y el pueblo en el centro, están allí. Pero tienen un sello nacional, porque obedece a una realidad concreta que es Corea. Por cierto, esto también es una enseñanza que también entregan ellos al conjunto de los pueblos. Toda revolución debe tener el sello del propio lugar en que ésta se desarrolla, porque está resolviendo contradicciones generales que son comunes para todos, pero contradicciones particulares que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura, con la religión, con la forma de relacionarse en la política, etcétera, que tiene cada pueblo. Inclusive en países como el nuestro es harto distinto hacer política en Puerto Montt que hacer en Arica. No obstante, necesitamos ser parte del mismo país. Entonces, también ellos han trabajado desde su propia realidad para hacer una identidad entre lo que es su proceso, ¿ya? Con las amplias masas. Por eso que las masas lo defienden, porque no hay ninguna duda, compañero, que si no tuvieran las masas detrás de eso, eso habría caído, no existiría hoy día la República Popular Democrática de Corea. Los esfuerzos del imperialismo, de la reacción, por calumniar, por desmontar el socialismo, compañeros, son gigantescos. No solamente la desinformación, ¿ya? Cómo manipulan, ¿no es cierto?, la información de la cantidad de agentes, cómo le retienen las cuentas bancarias en el exterior, cómo niegan y castigan a cualquier empresa que se le ocurra negociar con ellos, porque los volúmenes también son distintos, etc. O sea, es realmente una situación de querer ahogarlos. Y no solamente no los ahogas, que ellos siguen, y siguen, compañeros, porque tienen claro un hecho, que
la defensa de su proceso está en primer lugar en una línea política correcta, en la unidad entre la dirección, o sea, entre el gobierno, el partido y las masas, y el factor material, las Fuerzas Armadas. Prácticamente la mitad, desde un punto de vista efectivo, prácticamente la mitad del pueblo coreano forma parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos 1 millón en el Ejército Popular, tenemos 7 millones en la Guardia Roja Obrera Campesina, 2 millones en la Guardia Juvenil, y ellos son 24 millones y medio de habitantes. O sea, hay una identidad. Además, allá las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas que conocemos nosotros, alejadas de las masas, viviendo aparte de las masas, aparte del pueblo. Viven en el pueblo, son parte del pueblo, se relacionan cotidianamente con el pueblo, construyen para el pueblo, no son parásitas, forman parte de la producción. Participan en la fábrica, la construcción de viviendas, de edificios, reparación de caminos, etcétera, etcétera, que están, digamos, insertas en el quehacer nacional. Aquí, por cierto, nosotros conocemos, y en Occidente en general, Fuerzas Armadas cuartelarias, ¿ya?, que tienen una actitud de odio y de rechazo hacia el civil, hacia las masas, que están preparadas para reprimir, ¿cierto?, y ahogar en sangre cualquier actitud independentista, democrática, de rebeldía de las masas. Allá el ejército, ¿ya?, y las Fuerzas Armadas están íntimamente relacionadas, viven la vida de las masas, no viven en una cosa aparte llena de fantasías, viven la vida de las masas. Y eso es un elemento bien importante para entender lo democrático del proceso, porque pareciera ser que la democracia para algunos es votar de vez en cuando, hacer una rayita en un voto, y lo democrático está la identidad que existe entre todos los compañeros, ¿ya?, y las Fuerzas Armadas, en este caso, con el proceso, con el pueblo. De cualquier manera decimos entonces que hay una que demuestra que es superior el socialismo, digamos, a ojos vistas. No es un problema que uno esté planteando solamente de un punto de vista discursivo. Una cosa interesante, camarada, en la República Popular Democrática de Corea es el hecho de que los trabajadores, el pueblo en general, la identidad con el Estado y la identidad que tienen con el proceso se manifiesta en los beneficios que se obtienen. Decíamos, viviendo en la ruita, los pasajes de metro o locomoción son prácticamente simbólicos, la educación es de una calidad pero impresionante y es de una cobertura total. La calidad de los medios, por ejemplo, sanitarios, son tan grandes y de tal cobertura que la propia Naciones Unidas dice que Corea es uno de los países de mayor cobertura sanitaria del mundo y de mayor calidad. Esos hechos hacen que exista entonces esta identidad. Nosotros nos sentimos, digamos, orgullosos como partido de formar parte de esta gran, digamos, unidad antiimperialista que tiene a la República Popular Democrática de Corea como uno de sus baluartes principales. Orgullosos, compañeros, porque hay una gran cantidad de gente que compra al sistema. Aquí mismo en Chile y en el mundo hay gente que se autoproclama de izquierda, que no tiene ningún empacho, ninguno, en caer en los embustes del imperialismo y buscando cualquier justificación, atacar lo que es el socialismo y los regímenes independencistas, como el caso de Corea. ¿No? Nosotros al revés, vemos, compañeros, que es un deber y es el momento, nos parece, que todo quien se reclama antiimperialista tenga una actitud consecuente. Es la hora de que aquellos que han criticado a Corea
a la República Popular Democrática de Corea que rectifiquen. Es la hora que no le hagan caso a los embustes del imperialismo, porque Corea, compañeros, no tiene ningún problema en que en Nigeria por mandar médico al pueblo nigeriano vengan bandas derechistas y le degollen a 3 profesionales de la salud. No tiene ningún problema que cuando las tropas de, ¿cómo se llama?, israelitas bombardean cerca de Damasco, mueran 14 especialistas, científicos coreanos que están trabajando para ayudar, digamos, a la economía y el desarrollo del programa nuclear dentro de Siria. Es decir, es un país que tiene una larga tradición de carácter solidario. Corea no tuvo ningún problema cuando la ex Unión Soviética, ya la ex Unión Soviética con ideas revisionistas que venía de Khrushchev, le niega el respaldo a Cuba. Kim Il-sung, el camarada Kim Il-sung, no tuvo ningún problema en decir, compañero, ahí van 100.000 fusiles de asalto, metralladoras de primera calidad, a costo cero para Cuba. Corea no tiene ningún problema sacarse el pan de la boca para ayudar al pueblo palestino, ¿ya?, en la lucha contra el sionismo. Es uno de los, creo, 12 países del mundo que todavía no reconoce el Estado de Israel. Es decir, estamos frente a un país pequeño, cercado, ya, sí, con grandes problemas de carácter para la alimentación. La tierra cultivable en Corea apenas entre el 12 a 14%. Sin embargo, come todo el pueblo y come, compañeros. Fíjense ustedes que el Estado le asegura por coreano 700 gramos de arroz blanco diario, 21 kilos al mes. Y claro, también hay mayores cantidades para aquellos que realizan trabajo pesado. Eso independientemente de todo lo más que tienen, ¿no? Pero como una cosa sin costo ninguno, el Estado le pasa esa cantidad de arroz a cada uno, ¿ya? Porque el arroz es una de las cosas básicas, ¿cierto?, de toda la alimentación en Asia y fundamentalmente en Corea. Y decirles que la verdad, Corea, compañero, no es Libia, no es Pakistán, no es Irak. Con Corea los imperialistas no pueden. La parada militar que vimos nosotros en Pyongyang es de tal magnitud que hoy día no existe en el mundo otro país con capacidad de hacer esa parada militar cívico-militar, donde participan las masas en forma organizada, ¿ya?, durante horas, ¿ya?, donde la calidad y la marcialidad de los soldados coreanos, de la Guardia Roja, obreros campesinos, las armas, compañeros, que ellos tienen a su disposición, desde los cohetes nucleares hasta los aviones, que son todo de fabricación propia. Hoy día la capacidad de producir todo está en Corea. Corea, si bien es cierto, compra y vende, el mismo cerco los ha obligado a prácticamente producir todo al interior.